Bienvenido a su clase del día de hoy. El tema que veremos será la fuente de alimentación variable de corriente directa. En el taller o laboratorio necesitamos una de las herramientas muy importantes, o también llamadas herramientas o instrumentación. Son aparatos que son utilizados para suministrar, en este caso, energía a diferentes placas para realizar diferentes tipos de pruebas o prácticas. Para este caso, es importante contar con este tipo de fuentes, las cuales nos permiten configurar tanto el voltaje como la corriente. Hay además de esto diferentes características que tienen estas fuentes. Muchas de ellas se parecen a este tipo, sin embargo las características que presenta son distintas, como el voltaje máximo entregado, así como la corriente máxima que te puede entregar. Muchas de ellas también están trayendo últimamente un autorrango, que quiere decir que se pone inmediatamente el display, nos muestra valores según detecta, por ejemplo, si la corriente se encuentra en amperios, te lo mostrará en amperios. Si se encuentra en miliamperios, inmediatamente se auto configura para mostrarte los valores en miliamperios. No es el caso de todos, pero sí existe una gran variedad de fuentes que están viniendo ya con esta función adicional. Lo que hacemos el día de hoy es darles una cierta información valiosa. Cuando usted compre este tipo de fuentes, es importante que la corriente que te puede entregar se encuentre entre 0 y 2 amperios, y que el voltaje de salida además sea entre 0 y 15 voltios aproximadamente. Con estas características nosotros podemos trabajar en lo que respecta a la reparación de los equipos sin dañar tanto algunas placas en el momento de diagnosticar cuando se encuentran en cortocircuito. Muchas veces este tipo de fuentes se conectan a la placa para simular lo que es el comportamiento de una batería. Sin embargo, cuando la placa del smartphone se encuentra en cortocircuito, tiene algún componente que falla en alguna etapa, lo que ocasiona en la placa es que comienza a consumir mucha más corriente de la que debería. Por lo tanto, la fuente que se encuentra aquí, al momento de conectar estos bornes a la placa, entregaría mucha corriente. Incluso te entregaría muchas veces una alta corriente según la que te pueda proporcionar esta fuente. Es por eso que le ponemos un límite, que es de 2 amperios. De aquí la importancia de seguir siempre estas recomendaciones en cuanto a la corriente y el voltaje que te puede entregar. Veamos una representación simbólica en lo que respecta a la fuente de corriente directa. Tenemos aquí nuevamente la fuente y la representación simbólica o esquemática es la que se muestra aquí. Esta fuente nos puede entregar un determinado voltaje. Este voltaje, gracias a estas perillas que se encuentran aquí, podemos variarlo. Note además de que hemos puesto una resistencia en serie a la fuente de corriente directa. Esto es porque realmente una fuente real tiene una resistencia interna. Esta resistencia interna es la que ocasiona muchas veces que cuando conectamos la fuente a un circuito, el voltaje caiga o disminuya. Esto sucede producto de la resistencia interna, ya que en el momento de conectar una carga, esta pasa a ser como una especie de configuración divisor de tensión. Una resistencia aquí y otra conectada en serie. Veamos las partes de control de la fuente de voltaje de corriente directa. Tenemos aquí en la parte inferior izquierda lo que es el botón de control de on-off o encendido y apagado. Más arriba tenemos las perillas que nos permiten controlar la corriente continua. Con estas puede usted nivelar la corriente que desea que tenga como salida máxima
así como limitarla. Lo que tenemos aquí son las dos perillas también, que es para el control del voltaje. Una de ellas nos permite controlar el voltaje a pasos más grandes y otra de una forma más fina. Como por ejemplo aquí podemos aumentar 1, 2, 3 voltios y aquí podemos controlar los decimales como 1.2, 1.3 de forma más precisa que la del lado derecho. Ambas se utilizan para poder graduar mucho mejor el voltaje de salida entre los bornes de esta fuente. Por lo tanto, estos son los botones del control de voltaje. Tenemos aquí en la parte inferior además, como bien dijimos, que son los bornes o conectores. Aquí arriba tenemos el display que nos mostrará el valor de voltaje de salida. Y en la parte izquierda, en este display se mostrará lo que es la corriente. La corriente puede estar expresada, como bien dijimos, en amperios o miliamperios, si es el caso de que tiene una fuente que tiene autorrango. Vamos a hacer algunos ejercicios de lectura de corriente directa. Si en este display tiene un valor de 0.25, considerando que la fuente no tiene autorrango, le estará diciendo que la corriente es de 0.25 amperes. O también expresado en miliamperios vendría a ser 250 miliamperios. También podría mostrar un valor de 1.2. En este caso se refiere a 1.2 amperes o amperios, que es igual a 1200 miliamperios. Puede pasar los amperes a miliamperes simplemente multiplicando por 1000. 1.2 por 1000 te da en miliamperios. Si tienes miliamperios y quieres pasarlo a amperios, simplemente lo divides entre 1000. 1200 entre 1000 te da 1.2 amperes. Aprender a medir la corriente es muy importante, porque le sirve para poder diagnosticar si un equipo está consumiendo más corriente de lo normal. Veamos los terminales de la fuente de corriente directa. Son tres terminales. El primero se denomina terminal negativo. El que se encuentra en el medio comúnmente es el terminal de tierra y el de la derecha el terminal positivo. Bien, con esto hemos terminado en lo que respecta a la parte de fuente de alimentación variable. Ya hablaremos más adelante en usos prácticos en lo que respecta a las conexiones y la forma de que se puede observar los altos niveles de corrientes que exceden lo normal en una placa. Y hasta aquí nos estamos quedando.